Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Andrés Sánchez. Estoy en el marco de la electiva específicamente de tipologías contractuales y pretendo pues dejar sentado dentro del caso práctico el video que tiene que ver con el caso. En principio, digamos que lo que se planteó aquí es un proceso de contratación de la tipología contractual, es un contrato de obra pública. Utilizo el municipio de Momil porque el municipio de Momil es una entidad con la que yo trabajo y el proceso de selección es de licitación pública para rehabilitar una vía rural. Durante el proceso de excavación se detectó una subrasante saturada, no advertida en los estudios previos, y una red de acueductos sin cartografía actualizada. El contratista, en ese orden de ideas, como es su derecho, solicita mediante un modificatorio acta suspender por 30 días el plazo de ejecución contractual y además solicita mediante un modificatorio, otro sí, una adición al contrato por valor de 900 millones de pesos y mediante un modificatorio, otro sí, una prórroga de 60 días. En ese orden de ideas se concluye que el negocio es un contrato típico de obra que está regulado por la ley 80, o sea, de aquellos puros típicos, y por la ley 1150 y el decreto 1082 del 2015. La suspensión resulta admisible por problemas de planeación que pueden afectar o impactar en la ejecución contractual. Entonces, mientras que se hacen pues los estudios del caso, pues lo más relevante es hacer la suspensión para que el plazo de ejecución no siga ocurriendo, ¿no? La adición de la que se habla equivale al 18.75% del valor inicial, lo cual es válido porque los contratos pues se pueden adicionar hasta el 50%. Quiere decir que pueden haber varias adiciones siempre y cuando no superen el 50%. Pero claro, para todo este tema de adiciones, de prórroga, siempre debe haber como un soporte previo que digamos justifique sea la prórroga, la adición o la suspensión del contrato, ¿no? Puntualmente el proceso le hemos llamado MMILP 004-2026. Ese contrato se suscribe con un proponente plural que es el consorcio Vías del Sinú. Luego de un proceso de licitación que incluyó con la adjudicación, perfeccionamiento y legalización del contrato. El objeto puntual consiste en rehabilitar y mejorar 6.2 kilómetros de la vía rural que comunica la cabecera municipal con los sectores de Sabaneta y Sacanas, incluidas obras de drenaje, estabilización y señalización. El contrato se pactó por 4.800 millones bajo el tema de los precios unitarios, con un plazo de 8 meses y obviamente pues requerirá de un contrato de consultoría, más específicamente de interventoría. Al alcanzar una excavación del 31% en el tramo K2, 450, K3, se revelaron suelos orgánicos saturados. Además apareció una tubería matriz de acueducto cuya localización no figuraba en la información. La interventoría ordenó no intervenir el tramo hasta contar con estudios complementarios. Por ello se solicita suspensión para hacer esos estudios y adicionalmente pues se solicita una adición y una vez que se levante la suspensión, una prórroga. La Secretaría de Infraestructura decide aceptar las medidas teniendo en cuenta pues que existen frentes alternos de obra, que la vía presenta un servicio esencial para la movilidad rural y que el contrato asignó al contratista algunos riesgos ordinarios, pero reservó a la entidad la información de redes y eventos geotécnicos no detectables con diligencia exigible. Aquí el problema jurídico primero sería cuál es la tipología contractual y las consecuencias que se derivan de ella. La suspensión total es necesaria o procede a mantener frentes de obra no afectados.
La adición solicitada es cuantitativa y funcionalmente conexa con el objeto inicial. ¿En qué requisitos deben proceder para la modificación y posterior? Bueno, en ese punto, o bajo ese punto de vista, habría que decir que el marco jurídico, teniendo en cuenta que el contrato estatal es un negocio jurídico, es un contrato con una entidad territorial sometido a la contratación estatal. Es típico y nominado porque su contenido corresponde directamente a la definición legal de obra pública, es bilateral, es oneroso, es conmutativo, es solemne y de trato sucesivo, genera obligaciones recíprocas. El sistema de precios unitarios significa que el pago resulta de multiplicar las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas por los precios unitarios. Ello permite variaciones de cantidad de obra, de alcance, pero no habilita a ejecutar actividades nuevas sin precio, soporte o autorización. Respecto a la suspensión bilateral, es una medida temporal que paraliza obligaciones incompatibles con la causa que la justifica, no extingue el contrato ni constituye un mecanismo técnico para subsanar fallas de planeación. Debe estar motivada, constar por escrito, identificar las causas y fijar su duración. En el caso de la protección de la tubería y la necesidad de validar la solución geotécnica justifican detener el tramo afectado. Pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar sobre otros frentes de obra. Es decir, aquí el tema no es hacer una suspensión total, sino una suspensión sobre esos puntos. Sobre la adición, pues legalmente es admisible la adición contractual. No obstante, habría que mirar técnicamente si esa adición responde a mayores cantidades de obra. Sobre la prórroga, habría que mirarla, habría que estudiarla, que no basta con la sola solicitud del contratista, también tendría que verificarse la posición de la interventoría y mirar si efectivamente el impedimento impide cumplir con el contrato económico. La ley 1150 del año 2007 exige que se identifiquen los riesgos y quién debe asumir los riesgos, ¿verdad? Entonces, lo primero aquí es confrontar la matriz de riesgo y verificar, quién es el responsable ante este tipo de situaciones. Esto porque las variaciones ordinarias de las cantidades previsibles y los rendimientos propios permanecen a cargo del contratista, si así fueron asignados de manera clara. En cambio, la localización inexacta de una red cuya información está bajo control de la entidad y una condición geotécnica extraordinaria no detectable con estudios razonables puede justificar una revisión de la equivalencia o el restablecimiento del contrato. El restablecimiento no asegura, no equivale a asegurar la utilidad esperada frente a cualquier dificultad. Exige probar de alguna manera concurrencia, imprevisibilidad, ajenidad, impacto real y relación causal. Para ello el Consejo de Estado ha fijado, varias propuestas. En ese orden, digamos que la recomendación para este caso es ordenar los estudios geotécnicos y levantamiento de la red con plazo corto, responsable y productos verificables. Suspender únicamente el tramo afectado. Si la ruta crítica queda totalmente bloqueada, suscribir suspensión total máxima inicial de 30 días prorrogable solo con una nueva modificación. Exigir concepto integral de la interventoría, que en últimas hace seguimiento técnico, jurídico y financiero. Aprobar una adición hasta por 900 millones únicamente por actividades indispensables depuradas y no incluidas como obligaciones existentes previa disponibilidad presupuestal. Conceder una prórroga de 60 días solo si el contrato inició, solo si el cronograma demuestra que hay una afectación sobre este. Suscribir y publicar un otro sí, que es un modificatorio, efectuar el RP y hacer los ajustes requeridos para las pólizas. Conclusión. En el caso, un contrato analizado, un contrato esencial típico de obra pública, su ejecución se encuentra sometida a una planeación reforzada, tiene una interventoría independiente y control presupuestal. Las circunstancias ya pueden justificar ajustes, pero no autorizan reconocimientos automáticos ni ejecución de obras sin respaldo contractual.
Igualmente, la suspensión debe ser excepcional, proporcional y limitada al impedimento real. La adición no puede superar el límite legal, pero solo procede respecto a actividades conexas e indispensables. Y la prórroga debe corresponder a la afectación neta demostrada en la ruta crítica. La actuación jurídica más sólida combina una verificación técnica, una motivación, recursos disponibles, otros sí vigentes y garantías ajustadas, publicación y reinicio formal. Con esto he dado respuesta de manera verbal o el video a el módulo de la electiva de tipología contractual. Gracias, feliz día, hasta luego.